Buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo están? ¿Están bien todos? Bien, ¿y usted? Bien también. Bueno, vamos a comenzar. Hoy día vamos a ver algunos ejercicios de la materia que hemos visto. Habíamos programado un test para esta semana, pero lo vamos a dejar para el lunes. O sea, para terminar el lunes porque se me había olvidado que el viernes es feriado. Entonces, lo voy a subir entre hoy y mañana de todas maneras, para que tengan tiempo para hacerlo. Bien, antes de empezar a hacer algunos ejercicios de los balances de energía, ¿sí? Es que según el syllabus, el test 2 es la próxima semana, no esta. ¿Sí? Sí, dice No. FinTest 2, viernes 9 de abril. Ah, entonces había pensado en la Semana Santa. Sí. Bueno, está bien. Le haremos caso. Así a veces no le vamos a hacer caso cuando estemos atrasados, pero no nos vamos a adelantar en todo caso. De todas maneras, aquí vamos a hacer algún ejercicio y es bueno que se ejerciten, ¿ya? Bien, vamos a partir con los balances de energía, que es la otra parte principal. Lo que vimos la semana anterior era muy importante. Y esta es la otra parte muy importante, y juntando estas dos partes muy importantes queda la parte más importante del curso. Entonces, algunos conceptos generales de los balances de energía es que, no sé si probablemente han visto, lo primero que hay que hacer un monito. Siempre es bueno, hacer un esquema de lo que están haciendo, así como más o menos cuando ustedes hacen un diagrama de cuerpo libre. Tenemos que hacer un balance. En un balance de energía tenemos, lo más fácil es hacer un monito. Entonces, lo primero que yo propongo es hacer es definir el volumen de control. Y eso se define tan simplemente como un volumen físico donde yo voy a cortar el problema, ¿ya? Entonces debo definir ese volumen en forma correcta. La definición del volumen de control es fundamental para poder resolver el problema, ¿ya? Si yo no lo defino correctamente, aunque todos los volúmenes de control pueden estar, cualquier volumen de control, si yo pongo bien todos los elementos, es válido, pero no todos los volúmenes de control me llevan a resolver el problema, ¿ya? Hay volúmenes de control que hay algunos datos que no sé, o que me queda, o que lo que yo quiero calcular queda dentro del volumen de control. Vamos a ver que lo que nosotros buscamos son los flujos de calor que atraviesan el volumen de control. Entonces, no sé, por ejemplo, imagínense usted una ampolleta. Si yo quiero hacer el balance de energía de la ampolleta, el volumen de control podría ser, por ejemplo, todo el contorno de la ampolleta. Hagámoslo con una resistencia eléctrica mejor, porque la ampolleta ya va a empezar con problemas de radiación que lo vamos a ver más adelante. Supongan que tienen una resistencia eléctrica
que hacemos lo mismo. Entonces, un primer volumen de control podría ser la superficie de la resistencia eléctrica. Entonces, ese volumen de control tiene que ser un volumen cerrado. Entonces, yo defino el volumen de control ahí, y a veces el dibujo no nos permite tener bien claro si el límite del volumen de control está en la superficie o dentro del sólido, que es completamente diferente, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, una vez que definimos el volumen de control, lo que yo os propongo es dibujar todos los flujos de calor que atraviesan el volumen de control. Siempre en el monito. Aquí, ¿cuáles serían, por ejemplo? Imagínense una resistencia eléctrica con unos cables eléctricos ahí. ¿Cuáles serían los flujos de calor en este caso? ¿Alguien me los puede indicar? Piensen en una estufa eléctrica, en el filamento o en la barrita de la estufa eléctrica. Por ejemplo, tenemos desde la superficie hacia afuera, hay un calor ¿por qué forma de transferencia de calor tenemos? Por convección. Por convección, ya. Entonces un calor por convección y otro más por Radiación. radiación. ¿Y tenemos un flujo de calor por conducción? Es que depende de la estufa. ¿A lo largo de la barra? En ese volumen de control que yo tengo. En ese volumen no debería haber un calor por conducción. No, ¿no es cierto? Porque la conducción está dentro del volumen. Puede que haya conducción acá, acá, pero lo que yo busco es el calor que atraviesa los límites del volumen de control. Podría haber, la resistencia tiene que estar sujeta por algo. ¿eh? Si dibujáramos el soporte, podríamos decir que hay una conducción en el calor en el soporte, pero lo simplificamos. ¿ya? ¿Y falta algo ahí o no? ¿Un flujo de energía en general? La potencia eléctrica. Claro, porque aquí estamos, el volumen de control corta los cables eléctricos. Entonces, como cortó el cable eléctrico, tenemos que generar el efecto, digamos, que tiene. Entonces, aquí hay un coeléctrico. Y eso sería, el calor eléctrico, entonces sería el calor por convección más el calor por radiación. Aquí la dirección de la dirección de los flujos de calor está bien clara. A veces no está tan clara, pero no se preocupen por eso. Si suponen, por ejemplo, si suponemos que el calor por convección sale de la resistencia, pero en realidad entra, no importa porque al final del resultado ese valor nos va a salir con negativo. Entonces, si sale negativo significa simplemente que no está malo, sino que la dirección era la contraria al que supusimos inicialmente. Por lo tanto, uno trata de hacerlo bien correcto, pero si no sabe, no se preocupe mucho. Entonces, una vez que tenemos eso, la idea es generamos, supongo para ordenarse, para no enredarse, que generen dos tipos de ecuaciones.
Uno en que digan el balance térmico, ecuación de balance. Y esa ecuación del balance la ponemos simplemente en forma, por ejemplo, QE es igual a Q convección más el Q radiación. Eso, si tenemos eso y tenemos los volúmenes de control bien hechos, yo diría que tenemos la mitad del problema resuelto. ¿Ya? ¿Ah? ¿Cómo? Parece que estoy con eco en alguna parte. Si tenemos eso, tenemos como la mitad del problema resuelto. ¿Ya? Después, por ordenamiento, esto ya, si quieren, pero yo les recomiendo que sea así, escriben las ecuaciones ahora tal como se van a resolver. ¿Ya? Por ejemplo, que el Q eléctrico va a ser igual al área, el área de convección por el H convectivo por la temperatura de la superficie menos la temperatura del aire, más la constante de Van Boltzmann por la emisividad, por el área de radiación, por TS menos TOS, que le llamamos siempre a la temperatura de las otras superficies que intercambian por radiación. Esa primera ecuación, esa segunda ecuación, y yo diría que ahí está, después ya es ponerle número. Generalmente los problemas más complejos van con 2 o 3 volúmenes de control, a veces tienen sistemas de ecuaciones, etc. Pero esa es la forma simple de generar los balances de energía. Al hacer ese balance, entonces, cuando dibujamos los volúmenes de control, perdón, los flujos de calor que atravesan el volumen de control, lo que estamos haciendo, y al escribir esta ecuación, es la ecuación del balance de energía, ¿ya? De la ecuación de la conservación de la energía. ¿Ya? Y la ecuación de la conservación de energía es con los Q mayúsculos. ¿Ya? Aquí ustedes se fijan que acá están las áreas. Si fueran todas las áreas iguales, yo las podría simplificar. Y si me sirve de algo, no. ¿Ya? Pero ese es... Entonces, en esta primera parte, estamos suponiendo que la sumatoria de los flujos de calor es igual a 0. Después, más adelante, vamos a suponer en régimen, esto es en régimen permanente. Después vamos a suponer que la sumatoria de los flujos de calor que atraviesa el volumen de control es igual a la variación de energía interna. Y eso es en régimen transiente, que lo vamos a ver después. Pero por ahora, en este capítulo de introducción, vamos a ver ejercicios numéricos solamente de régimen permanente. Por lo tanto, el balance en este mes será la sumatoria del flujo de calor igual a 0. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a ver un par de ejemplos que los vamos a ver paso a paso con todo detalle. Esto es muy similar al que acabamos de ver. Paso a paso con todo detalle para que vayan viendo con calma y vayan haciendo las consultas que corresponden. Entonces, hay un cilindro de cobre, 3 centímetros de diámetro y 0,2 metros de largo, que es calentado eléctricamente por efecto Joule. De nuevo, es lo mismo. Eso es muy similar, por ejemplo, al calefactor de una estufa eléctrica. Bueno, pero no es ese el problema. Sobre el cilindro incide radiación solar, una tasa de 850 watts por metro cuadrado. Asuma que toda la energía solar corresponde a la radiación solar directa y no a la difusa. Después vamos a ver un poco más cuál es la diferencia. ¿Ya? La radiación solar directa viene desde el Sol directamente y la radiación difusa viene de todas partes.
eso tiene una implicancia con las áreas. La radiación solar directa, el área de recepción o de absorción del sólido es el área proyectada, ¿ya? Sin embargo, de la radiación difusa, como viene de todos lados, es el área total, ¿ya? Entonces, para el cilindro, por ejemplo, el área, si es la radiación directa, el área proyectada sería el diámetro por el largo. Si fuera radiación difusa, sería el perímetro por el largo, ¿ya? Esa es la diferencia. Calcular la potencia eléctrica que se debe entregar al cilindro para que éste alcance una temperatura de 35 grados Celsius. Entonces, lo que nos piden es la potencia eléctrica y la temperatura del aire que rodea el cilindro es 20 grados Celsius. La temperatura de las otras superficies que rodean el cilindro es menos 5. Ya recuerden que eso es perfectamente normal en un día con sol, porque dijimos que el intercambio de calor con el cielo es bien particular y es como si fuera una superficie ficticia que tuviera una temperatura bastante baja, del orden de menos 40 grados. Entonces hay una componente de nubosidad de todas maneras y vamos a hacer el dato del problema en menos 5. El coeficiente de transferencia de calor por convección entre el cilindro y el aire es 12 watts metro cuadrado Kelvin. El coeficiente de absorción del cilindro, el coeficiente de emisividad de la radiación solar, perdón, es de alfa solar y E solar 0,6. El coeficiente de absorción del cilindro y de emisividad y el coeficiente de emisividad de la infrarroja es 0,93. Las propiedades de absorción, emisividad dependen del tipo de radiación, ¿ya? Para la radiación solar es 0,6 y para la infrarroja es 0,9. 0,93. Esos son los datos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para resolver? Es generar nuestro volumen de control, ¿no es cierto? Y resolverlo, escribir las ecuaciones. Entonces, el tema de la radiación solar la vamos a explicar más adelante. Yo no espero que la sepan antes que esto, pero este es un ejercicio típico y después vamos a ocupar, se supone que ya a partir de aquí van a saber cómo manejar el tema de la radiación solar y de las emisividades y las absorciones, ¿ya? Es una forma, parte de ejercicio en que vamos a ver esa parte porque es un tema específico, pero es recurrente. Lo otro que conviene es estimar cuál es el resultado. ¿Por qué hacemos esto? Porque parte de los objetivos transversales que tenemos es evitar errores groseros, ¿ya? Yo no puedo dar un informe con un rango fuera del rango de lo que se espera. O fuera de rango, no puedo decir que esa tiene 100 kilowatts. ¿Ya? Sabemos que una superficie tan pequeña no puede necesitar eso, por lo tanto, la mejor forma de evitar esos errores groseros es tratar de estimar al principio cuál sería el resultado. Con las temperaturas es más fácil. Con las potencias, como están los primeros ejercicios, es un poco más difícil, ¿ya? Pero después se van a ir acostumbrando, pero la idea es que lo vayan haciendo. Entonces, por aquí vamos a suponer que a ver, en este caso tal vez se podría decir que si la potencia es mayor a 50, deberíamos revisar la orden de magnitud. O sea, lo que uno hace aquí es decir, ya yo creo que es del orden de 50, según mi experiencia. Y si me da mayor, bueno, sorprendente, no significa que esté malo, porque también me podría haber equivocado en la apreciación de los 50 watts, pero es un indicador de que debería por lo menos volver a recalcularlo y revisar si está bien.
por ahora no es más que eso. ¿Ya? A veces podemos decir con seguridad el rango de valor y en ese caso, si está fuera de ese rango, sabemos que estamos equivocados y que nos cometimos algún error. Entonces, una vez que tenemos eso, vamos a hacer el volumen de control y bueno, ahí hacemos el monito y es muy similar al otro, que tenemos el calor eléctrico más y que sale el calor por convección y el calor por radiación, y le agregamos respecto al otro el calor del sol que incide sobre el cilindro. Entonces hay un calor, un aporte solar, parte de ese calor se va a absorber en el cilindro y eso es lo que queda. A ver, déjenme ver una cosa. Ya, en rigor, aquí también ese calor es el calor absorbido, el calor solar absorbido por la superficie. ¿Ya? No es el calor solar incidente. Porque, ¿qué vimos con la radiación? ¿Qué pasaba? El calor del sol, una parte se va a reflejar, ¿ya? Y como no aparece la parte que se va a reflejar ahí, lo que tenemos que entender es que eso que aparece ahí es el calor absorbido, ¿ya? Este calor por radiación que dibujamos acá no tiene nada que ver con la radiación solar. Este es el calor infrarrojo y este es el calor solar. Y dijimos que el flujo de calor infrarrojo se calcula en forma independiente del calor solar. Piensen que el infrarrojo es el calor que intercambia el cilindro con toda la superficie y el calor solar es lo que intercambia solamente, en este caso lo vamos a ver con el sol, en el caso de la radiación directa. ¿Ya? Por tanto, lo vemos en forma separada, tal como lo vimos al principio. Por favor, cualquier duda. ¿Sí? Una consulta, pero el calor del sol, que es en el fondo el calor absorbido por toda la superficie del cilindro. Entonces, también está interactuando con toda la superficie, al igual que el calor infrarrojo. Sí, no, pero sí, pero hay un pequeño detalle. Podría ser, pero dijimos que al ser el enunciado era que era solamente radiación directa, ¿ya? Era para simplificarlo. Yeah. Y la radiación directa, el área de absorción es el área proyectada, no es el área total del cilindro. Yeah. Por debajo, por ejemplo, por debajo no va a dar. Entonces, si tú te fijas, aquí abajo está el área proyectada y el área del cilindro. Si fuera plano, sería lo mismo que dices tú. Claro. Gracias, profe. Ya. Entonces, tenemos el monito y dibujamos este balance. El flujo de calor que entra igual al flujo de calor que sale, o sea, la sumatoria del flujo de calor igual a 0, pensando en un régimen permanente. Entonces, el calor del sol más el calor eléctrico va a ser igual al calor por convección más el calor por radiación. Y aquí estamos de nuevo el tema de la flecha. Podría ser que el calor por convección tenga otra dirección y evidentemente no pasa nada. Ahora, si el calor eléctrico nos da negativo, ahí hay un error porque no podemos estar generando electricidad con una resistencia eléctrica, por mucho que se caliente. Entonces, eso sí que no puede ser que esté para el otro lado, pero las flechas de flujo de calor, dependiendo del signo del delta T, pueden cambiar de dirección sin ningún problema.
Entonces, una vez que tenemos eso, pasamos a la ecuación de esta forma. Entonces, el calor del Sol es igual al área, dijimos que era el calor absorbido, por lo tanto es el área proyectada, por la radiación solar incidente, por el alfa, el coeficiente de absorción a la radiación solar. Recuerden que tenía coeficientes distintos de emisividad y de absorción si es infrarroja o solar. En este caso es el alfa del Sol. El alfa del Sol, por ejemplo, depende del color de la superficie. Por ejemplo, una superficie de color oscuro tiene un alfa solar muy alto. O sea, absorbe prácticamente toda la energía del Sol que llega. Y una superficie clara tiene un alfa bajo, es decir, refleja una parte importante del Sol. Y eso es fundamental. Después tenemos nuestro coeléctrico, que es la incógnita. Da lo mismo que le pongamos el área ahí, porque no, lo que nos piden es el coeléctrico. Y entonces esta es la ecuación este es el término de Q de convección, que es el área del cilindro. Aquí es el cilindro completo porque está totalmente rodeado por aire. Vamos a despreciar los extremos, simplemente para no calcular las tapas. O si quieren la pueden considerar también las áreas. No me acuerdo si lo vamos a considerar acá. Parece que no, por el área del cilindro probablemente sea el perímetro por el largo. Ahí lo vamos a ver en la próxima lámina. La H-convección, entonces, por la temperatura del cilindro, una temperatura del aire, y la radiación infrarroja es toda el área del cilindro, porque intercambia con toda superficie, y la temperatura del cilindro es una temperatura OS. Recuerden que la temperatura OS es la temperatura media de las superficies que rodean al elemento del problema y que intercambia calor por radiación. ¿Profe? ¿Sí? ¿Profe? ¿Sí? Cuando consideramos el área del cilindro para la convección y para la radiación, ¿serían las mismas o pueden ser diferentes? Como para la convección consideramos sin tapa y para la radiación la figura completa. En general debería ser igual, porque ¿por qué va a ser sin tapa y por qué con tapa? O sea, ¿por qué va a ser con tapa para la radiación infrarroja y sin tapa para la convección? Salvo que, no sé, no habría ninguna razón, digamos. Yo puedo simplificar las tapas, si tiene un área muy pequeña, pero ahí tendría que simplificarla en los dos casos. Ah, ya vale. Gracias, profe. Sí. No se me ocurre una situación en que no haya radiación infrarroja y sí haya convección. Porque si estuviera tapado eso, tampoco hay radiación y tampoco hay convección. Ya habría una conducción. Bueno, cada problema ahí lo van a ir viendo a poco. Ahora, lo que dice acá es lo más importante. Si dijimos que la dirección de la flecha no importaba, pero sí la forma en que pongo el delta T tiene que estar de acuerdo con la dirección de la flecha. Si este Q de convección yo dije que salía, significa que estoy suponiendo que la temperatura del cilindro es mayor que la temperatura del aire. Eso sí que tiene que ser, es bien importante que lo mantenga. Lo mismo acá por calor por radiación, si yo puse que salía, es porque estoy suponiendo que el cilindro es mayor que la temperatura de la otra superficie. ¿Ya? Si lo pongo mal, no puedo resolver el problema, porque, o sea, yo puedo poner, si yo pongo la flecha, por ejemplo, la Q de convección, pongo que el Q de convección entra. Entonces, ¿qué significa? Que voy a poner el término acá en el calor que entra. ¿Ya? Aquí sería el Q de convección, y si lo pongo en el calor que entra acá,
tengo que poner el delta T correctamente como que está entrando, es decir, como que la temperatura del aire es mayor que la temperatura del cilindro. ¿Ya? Y por lo tanto me queda igual. Ustedes se fijan. Si pongo bien, si pongo la flecha para el otro lado, pero pongo el delta T correcto, siempre el delta T, si tengo en el lado del calor que entra, tengo el delta T, para que entre el calor de la temperatura del aire tiene que ser mayor que la temperatura del cilindro. Otra forma es que lo pongan como la sumatoria de los Q igual a 0, y también va a dar lo mismo. Y ahí sí también tienen que poner todos los delta T en la misma dirección. ¿No? Es bien importante la flecha con el delta T. Si ponen la sumatoria, se olvidan de la dirección y ponen todas las flechas para el mismo lado, ponen sumatoria Q igual a 0, bueno, tienen que ser consecuentes y también poner los delta T para el lado que pusieron la flecha, aunque sean todas iguales. No sé si me entienden. Pero si no lo entienden, por favor pregunten, porque nuevamente eso es un error recurrente de los alumnos y es un error recurrente hasta el final, hasta el día del examen. He visto alumnos que se equivocan en eso. No es como los otros errores que les he mencionado que duran máximo un mes, a veces dura hasta el final. Bueno, mucho cuidado entonces con este tema, ¿no? Y ahí está lo que decía yo, el área considerada para convección. La radio infrarroja es diferente a la radiación solar. Ahí se consideró el cilindro sin las tapas. Generalmente es así en los problemas. Si yo quisiera considerar las tapas del cilindro, tendría que, lo más probable es que tienen valores de H diferentes también. Entonces, para simplificar mejor, obviamos ese tema, pero bueno, son detalles que en la medida que uno quiera más precisión lo puede ir mejorando. Entonces, el área del cilindro es pi por d por L y el área proyectada para la radiación solar es simplemente el d por L. Entonces, hay una diferencia, evidentemente, entre las dos áreas. Bueno, el calor por radiación lo podemos calcular de distintas formas. Aquí vamos a calcularlo por el H radiación. Recuerden que habían dos formas. Específicamente en este caso no hay mucha diferencia en las dos formas. Aquí es relativamente simple porque como se conoce la temperatura del cilindro, se puede calcular el H por radiación. Si no se conociera, tenemos que darnos una temperatura para empezar a calcular. Y a lo mejor ahí conviene más usar la expresión de sigma por la emisividad, por el delta T a la cuarta. Pero aquí, como las diferentes temperaturas son bajas y conocemos la temperatura superficial, se da todo como para calcularlo simplemente de esa forma y calcular el valor de el HR, que entonces 15 sería, esta sería la temperatura media entre la temperatura de del TOS, que sería TOS más T del cilindro dividido por 2, y nos da un HR de 5.038. También vayan teniendo los órdenes de magnitud. Todos los HR en los valores de emisividades altas, como 0.93, y cerca de las temperaturas ambiente, dan entre 4,5 y 5,5 o 6. ¿Ya? También es un valor que tienen que ir teniendo en mente para ir checando. De ahí entonces escriben la ecuación,
total y nos da que el coeléctrico es 4.109. O sea, tienen que inyectar 4 watts, 4,1 watts para que tenga esa temperatura. Significa que como es tan bajo, bueno, aquí no tengo los valores por elemento, también siempre es bueno tener los valores por elemento, pero lo más probable es que el calor solar compense las pérdidas y prácticamente lo principal para mantener la temperatura del cilindro es el aporte del sol. ¿Alguna consulta hasta acá? Bueno, lo importante de este ejercicio es ver los balances, ¿no es cierto? Introducir el tema de la radiación solar, cómo considerarlo, y también tener cuidado con las áreas de transferencia de calor. Después, muchos de los problemas que vamos a ver o que se ven en los libros tienen la misma área. Y uno se olvida de ese tema, entonces a veces escribe esta ecuación, pero sin las áreas, pensando en que todas las áreas son igual. Eso hay que tener cuidado. Bien, aquí tenemos otro problema un poco más complejo. Hoy día, bueno, hay un sistema de calefacción en que uno puede poner una resistencia eléctrica en el piso y con eso calefaccionar la casa. Eso, bueno, no, pero para el problema sirve. Entonces, el sistema de calefacción se compone de una resistencia eléctrica que se instala en el piso de una casa, como se muestra en la figura. Sobre la losa de hormigón se instala la resistencia eléctrica y sobre esta una capa de cerámico, una baldosa, por ejemplo, sin dejar espacio de aire entre ellos. Bajo el hormigón se tiene una capa de tierra y bajo la capa de tierra vamos a suponer que la temperatura es constante igual a 5 grados. La temperatura a un nivel del piso enterrado, sobre todo debajo de una casa, es una buena aproximación tener una temperatura constante de ese orden. Entonces, si la potencia eléctrica es de 25 watts por metro cuadrado, calcular el espesor de la capa aislante que se requiere instalar para que la pérdida de calor hacia la parte de abajo de la Tierra no supere el 5% de la energía disipada por la resistencia eléctrica. Y vamos a asumir la emisividad de todos los materiales igual a 0,9. En este caso, entonces, ahí están los coeficientes convectivos y todos se muestran en la figura. Pero lo que queremos ver es que, en el fondo, ¿cuál es espesor? El espesor que tiene que tener el aislante, porque la gracia es que el calor de la resistencia eléctrica se vaya hacia arriba y no se vaya hacia abajo. Entonces, para evitar la pérdida hacia abajo, yo tengo que aislarlo por debajo. Y entonces, ¿cuál es el espesor de aislación que debería poner para que la pérdida sea del orden de no mayor al 5% que la que se disipa hacia arriba? Bueno, los términos aquí vamos a ir viendo distintas cosas y restricciones. Lo que hemos visto de materia hasta ahora es un flujo de calor unidimensional, ¿tá? Es decir, en una sola dirección, en régimen permanente y sin fuente de energía interna. Estas son las restricciones para resolver el problema. Pero la resistencia eléctrica es una fuente de energía, ¿ya? Y es una fuente de energía que está dentro del volumen que estamos estudiando. Entonces,
¿cómo resolvemos el problema? No tenemos la solución teórica todavía para problemas con calor dentro del volumen de control. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo más fácil, y esto también es un ejemplo que lo van a ver recurrente, lo más fácil es tomar dos volúmenes de control y dejar la resistencia eléctrica fuera. Yo puedo tomar un volumen de control de aquí hacia arriba y un volumen de control de aquí hacia abajo. ¿Ya? Y por lo tanto, ninguno de esos dos volúmenes de control va a tener una generación de calor interna. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí si yo tomo este volumen de control, el flujo de calor va a ser unidimensional hacia abajo, vamos a asumir que en régimen permanente, y aquí va a ser unidimensional hacia arriba, también en régimen permanente, pero la resistencia térmica la dejo fuera de los dos volúmenes de control y la dejo como condición de borde del volumen de control. Esa es la forma que tenemos para considerar la generación de energía. ¿Ya? Eso es lo que aparece aquí en este texto, ¿cierto? Y lo que asumimos entonces es que el espesor de la resistencia es despreciable y que además la temperatura de la resistencia va a ser igual a la temperatura de la superficie de los dos elementos que tenemos, tanto de la cerámica como del aislante. Entonces tenemos una sola temperatura, que es la resistencia, la cerámica y el aislante, pero cuando aplicamos los volúmenes de control para los flujos de calor, dejamos esas resistencias afuera y la consideramos entonces solamente como parte de la condición de borde del volumen de control. Ahora, ¿cómo incorporamos la energía eléctrica? Ahí tendríamos que tomar un volumen de control de la resistencia eléctrica. Eso lo vamos a ver a continuación. Entonces, en general, ¿cuántos volúmenes de control tendríamos aquí de lo que hemos visto? Para separar el problema tenemos que tener dos volúmenes de control, uno sobre la resistencia, otro bajo la resistencia, y después vamos a ver que nos va a faltar un dato, una información, y vamos a tener que generar un tercer volumen de control. Entonces, lo primero que hacemos es generar el volumen de control de la parte superior, entonces, que corresponde, entonces tomamos el volumen de control, que lo que es nuestro volumen de control acá es la parte del cerámico. Este es el volumen de control. Y si ustedes se fijan, además, la temperatura del aire y la otra superficie es igual. Por lo tanto, podemos definir un calor superficial en lugar de estar definiendo por separado el calor por convección y por radiación. Hay que fijarse en esas cosas para ir resolviendo los problemas, porque si no, no van a poder. ¿Ya? O les va a salir más difícil. Entonces, bueno, ahí, si yo corto el volumen de control, entonces, por una parte tengo el calor superficial, y por debajo, ¿qué es lo que tengo? Que está pegado con la resistencia eléctrica. Y le vamos a poner, no sabemos cuál es ese calor todavía, le vamos a poner un nombre que es Q eléctrico 1, o sea, el calor simplemente que viene desde la resistencia eléctrica y que sube. ¿Ya? No, por el momento no lo hemos determinado. Después pasamos de esta formulación, esto es igual al área 1 y el área 2, como el área 1 igual al área 2, se eliminan las áreas y nos queda los flujos de calor en letras minúsculas, que es por unidad de superficie. Entonces, el Q eléctrico 1
sería igual al Q superficial. Y el Q superficial lo conocemos, ¿ya? O sea, problema que parecía relativamente complejo, al final es bastante simple. No son ecuaciones simultáneas. En la forma en que están dados los datos no requiere la resolución simultánea de las ecuaciones. Lo podemos ir seleccionando, ir resolviendo por partes. Entonces, el calor sería el... Perdón, el Q eléctrico 1. Ahora aquí me enredo. Está bien. En el fondo es un dato este, ¿ya? Lo que queremos es que el 95% del flujo de calor eléctrico suba. Por lo tanto, el flujo que estamos imponiendo aquí es 0,95 por 25, donde 25 era el calor que de la potencia del piso. Entonces el calor que yo quiero que suba, y que me la voy a arreglar en el problema para que suba, va a ser 23,75 watts. Y eso va a ser igual al H superficial. Como estamos en el calor superficial es el H superficial por la diferencia de temperatura entre la superficie superior y el aire. O las otras superficies, porque es el mismo, en este caso coincide. Entonces, para calcular el H superficial, tenemos como el H superficial es igual al HR más HC. Generalmente HC es un dato, por lo tanto tenemos que calcular el HR. Para calcular el HR necesitamos la temperatura SS. Por el momento no la tenemos, ¿ya? Por lo tanto, lo que hacemos es asumir una temperatura, calcular el problema, resolverlo y después verificar si esa suposición estaba correcta o no e iterar hasta que lo que yo suponga sea igual a lo que calculo. Entonces, en este caso, voy a suponer que la temperatura de la superficie superior es 25 grados. Con eso calculo el TM, que es 25 más 20. ¿Sí? Una pregunta. ¿Sí? Disculpe, el 25 ese, ¿de dónde lo sacó? ¿Está en el enunciado? Perdón, es que... Este es un dato. Sí, es que a mí Es también se me había enredado, pero es un dato. Lo que dice es que decía la 21. potencia... ¿Ah? Ah, ya. Ah, es la potencia eléctrica. La potencia de la resistencia eléctrica. Yo compro una resistencia eléctrica que tiene 25 watts por metro cuadrado. Eso le pongo como calefacción. Entonces ese es el dato. Vale. Y lo que me preguntan es cuál es el espesor de aislación para que el 95% de eso pase al aire. ¿Ya? Entonces esto es lo que está aquí. El 95% de 25 suba y el otro 5% baje. Entonces yo tengo que calcular el espesor de aislación para eso. Entonces, ¿para qué calculo esto? En realidad es para calcular la temperatura de la resistencia. Entonces, calculamos HS sería H convección más H radiación. El H radiación ya tenemos la temperatura media que es 23. Entonces 4 veces la temperatura media al cubo. Ojo que esto es en Kelvin. Vamos a tener que agregar el 263 por la constante de Stefan Boltzmann que es 5.67 por 10 elevado a menos 8 por 0,9, que es la emisividad de toda la superficie, dijimos. Nos da entonces un H superficial de 7.79. Con eso calculamos TSS menos TA. Despejamos de acá TSS menos TA, ¿no es cierto? Profe. Que sería 23,75 partido por HS, ¿sí? Bueno, ahí usted asumió que TS era 25 y después le dio 24,05. Sí. ¿Vuelve a iterar? Sí, sí. En la otra lámina iteramos. A ver. Sí. Entonces aquí calculamos el delta T, el Q
El HS nos da 3.05 y nos da que la temperatura superficial es 24.05. Entonces, lo que uno hace aquí es hacer de nuevo, suponer ahora, pero que es 24 o 24,05. A veces uno se adelanta un poco también para dónde va la solución. En este caso suponemos una temperatura de 24. Ahora TM, vamos a calcular evidentemente lo que cambia, que es el TM. El resto no cambia mucho. Entonces TM nos da ahora HS 7.77. Si uno se fija, antes nos daba 7.79. Por lo tanto, uno puede entender que esto va a converger rápidamente porque dio un valor de HS muy parecido. En este caso, entonces, nos da 24.06. Por lo tanto, ya la variación es mínima, por lo tanto, podemos asumir que ese resultado es suficiente. Entonces, la temperatura de la superficie superior es del orden de 24 grados. Eso es, entonces, es la temperatura SS. Ahora, tenemos que hacer el análisis por abajo ahora, ¿ya? Porque lo que queremos es calcular la pérdida, o sea, el espesor del aislante. Entonces, aquí es un poco más complejo la definición del volumen de control. Pero antes que eso necesitamos calcular la temperatura de la resistencia. ¿Ya? Esto, el mismo, para calcular la temperatura de la resistencia, aquí se hace un pequeño truco, ¿ya? Porque lo que yo hago es, en el fondo, decir, voy a hacer un volumen de control, pero con el límite de control muy cercano a la superficie, pero por el lado del sólido. Entonces, el límite será en el sólido, pero justo antes de llegar a la superficie. O sea, el espesor es el mismo, pero el límite es el sólido. Cuando uno deja el límite en el sólido, lo que hace aparecer en el fondo es el calor por conducción. ¿Ah? Porque si no, nunca va a aparecer calor por conducción. Entonces, si yo pongo aquí en la mitad, aquí, si corto el volumen de control aquí, aquí va a aparecer un calor por conducción. Y si hago que ese límite sea justo en el límite, acá, me va a aparecer el TR y ese mismo calor por conducción. El calor por conducción va a ser constante, puesto que es en régimen permanente, ¿no es cierto? Entonces, el calor por conducción en cualquier corte que yo tome del material va a ser el mismo. Pero como quiero buscar la temperatura TR, lo pongo justo acá. Pero un pelito por el lado del sólido. En el fondo eso es lo que está explicado. Entonces, en vez ahora de tener el Q eléctrico como teníamos aquí, tenemos el Q por conducción. Y en vez de tener, ya tenemos que entonces ese Q por conducción lo calculamos en función de la ecuación de la conducción. Entonces, insisto, el monito está ahí para que se vea, pero está justo un pelito arriba de la superficie. Entonces, lo que escribimos aquí, el balance térmico, es que el Q por conducción es igual al Q superficial. Como las áreas son las mismas, lo escribimos en función de las minúsculas. Y aquí el Q por conducción va a ser igual a K partido por E o delta T partido por la resistencia que partido por K,
Acá, como es un solo término, lo ponemos de esa forma. Entonces sería K partido por E, por la temperatura de... Eso en el fondo es la temperatura de la resistencia, ¿no? La temperatura inferior de la superficie es igual a la temperatura de la resistencia. Aquí estamos haciendo un paso, digamos, que quizás no es necesario. Es el mismo punto. Entonces, el K partido por E por la temperatura de la superficie o de la resistencia en nuestro TSS es igual al calor que habíamos calculado antes, al calor superficial. Y K era 1.9, el espesor de esto es 0.008 y tenemos TR menos TSS, entonces con eso calculamos ese delta T. Y ese delta T va a ser 0.1, por lo tanto TR va a ser 24.16. Fíjense que como la resistencia de ese elemento es pequeño, el delta T también es muy pequeño. Prácticamente tiene la misma temperatura de la resistencia que de la superficie, y es porque, insisto, la resistencia de ese elemento de cerámica tan pequeño es muy baja. ¿De acuerdo hasta acá? Yo sé que esto es más o menos complicado por primera vez, digamos, y por eso que nos vamos a tomar el tiempo para hacer hartos ejercicios de este para asegurarnos bien, ¿ya? ¿Alguna duda hasta acá? Yo la verdad, profe, que no entendí por qué estamos calculando la temperatura de la resistencia. Podríamos seguir adelante, pero cuando sigamos adelante nos vamos a dar cuenta que nos falta esa temperatura. Porque ahora yo tengo que calcular la parte de abajo. Y todavía estamos en el volumen de control superior. Sí, no, casi. El primer volumen de control era en la superficie de abajo. El primer volumen de control estaba acá. Que el que hicimos los cálculos al inicio. Es el primero, claro. El segundo volumen de control para calcular TR lo pusimos aquí, por el lado de adentro. Es decir, aquí ahora hay conducción. Y aquí era un calor que atravesaba el volumen de control, pero que era el de la resistencia. ¿Y por qué? Para calcular ese TR. ¿Y por qué necesitamos calcular TR? Porque ahora tenemos que calcular hacia abajo. Y para calcular hacia abajo vamos a necesitar TR. En realidad yo me adelanté, pero podría haber hecho el volumen de control y decir, bueno, aquí nos falta el TR y tenemos que volver atrás. Ya. Gracias, profe. Ya. Entonces, para abajo, yo puedo aplicar el concepto de U. Y aquí es donde yo les digo que cuando corresponde simplificar, lo simplificamos y si no, no. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tengo que cumplir para eso? Que sea, lo voy a aplicar exactamente entre este punto y este punto, donde yo conozco las temperaturas. Ahora conozco TR y el T acá es un dato, ¿ya? Entonces, se cumplen todas las condiciones. Régimen permanente, flujo calor unidimensional, sin fuentes de calor interno, solamente conducción. Podría haber habido una convección, pero no hay. Ahí necesitaba una condición adicional de que la convección tenga la misma temperatura, la temperatura por convección sea igual a la radiación. Pero como tengo los delta T, tengo todo para aplicar este concepto de U.
¿Ya? Por lo tanto, obviamente lo vamos a usar así, ¿ya? Entonces, escribimos esto, por definición el problema Q, entonces por el lado, el 5%, yo tengo que tener el 5% de calor. Por lo tanto, ese Q que va a bajar va a ser igual a 1.25 watts. Esa es la condición que yo me impongo. Que no sea mayor, que sea igual, evidentemente, o que sea menor a 1.25 watts. Entonces, el U, aquí yo dejo como incógnita el U. Generalmente el U yo lo conozco porque conozco las capas, pero aquí lo que estamos buscando es una de las capas. Por lo tanto, yo conozco el Q porque lo calculé, porque la condición es que no pierda más del 5% hacia abajo de los 25. Entonces, conozco el Q, conozco las temperaturas porque acabo de calcular TR y la temperatura superficial es un dato de la parte de abajo que es 5. Entonces, calculo el U y el U me da 0.0652. Y ahora lo que tengo que calcular es el espesor de este material, del aislante. Entonces, puedo ver cuál es la expresión que tiene el R. El U es 1 partido por la sumatoria de R. Por lo tanto, la sumatoria de R es la sumatoria de la resistencia del aislante. Aquí tenemos varias resistencias, ¿no es cierto? La resistencia del aislante, la resistencia del hormigón y la resistencia de la tierra. Entonces la resistencia total es la suma de esta resistencia y cada una es el espesor partido por el K. La incógnita es la resistencia del aislante, el hormigón, el espesor es 0,1 y la conductividad es 1.6, la tierra, el espesor es 0,2, la conductividad es 0.6, y por tanto, esto nos queda la resistencia del aislante, que es la incógnita, más el 0.89. Y eso nos tiene que dar el inverso de este U, que es 15.83. Despejamos la resistencia del aislante. Si ustedes se fijan, es prácticamente la mayor parte, de nuevo, porque los elementos que hay tienen poca resistencia térmica. Entonces la resistencia del aislante tiene que ser 15.33 menos 0.39, que nos da 14.93. Conocida la resistencia del aislante que necesito, calculo el espesor del aislante, entonces multiplicando la resistencia por la conductividad, y nos da un espesor de 0,627 metros. Es decir, es una condición bastante complicada, tengo que poner casi 60 centímetros de espesor para que pierda 5%. ¿Ya? Eso no es lineal, probablemente si pongo la mitad voy a perder a lo mejor un poco más, ¿no? Pero eso es lo que nos da con estos resultados. ¿Alguna duda con respecto a esto? Perdón, me quedé pegado en el ejemplo del otro. Como primer ejercicio son bastante medio complicados, pero es como pasar los procedimientos justo con los problemas, digamos, pero en el fondo después van a ser que son repetitivos, este tipo de problemas, la forma de abordarlo, esa se va a repetir en forma similar en los otros. Pero les va a quedar el video ahí para que se lo estudien bien también. Probablemente en la próxima evaluación entonces voy a poner un problema similar a este y ahí vamos a ir viendo en la medida que vayan avanzando y qué elementos hay que reforzar. Pero como metodología de solución es más o menos la que acabamos de ver. ¿Tienen alguna consulta, comentario?
cuando hablaba de tener claro las órdenes de magnitud, me parece como excesivo 60 centímetros de un aislante. A mí también. Y Pero es que estamos haciendo una restricción compleja porque estamos pidiendo que se pierda el 5% nomás. Y entonces, sí, pero por ejemplo, ¿qué es lo que podría hacer uno en este caso? Porque es lo que yo te digo, el 5% es súper poco. O sea, por arriba se pierde 20 veces. Entonces, a lo mejor decir ya, ¿qué pasa si yo pierdo 15% para abajo? ¿Cómo va a cambiar el resultado? Probablemente así a ojo pájaro, a ojo pájaro. ¿Cuánto sería el resultado ahí? quizá unos 25 centímetros. Sí, pues. Tener bien intuición. ¿Y por qué? Porque para arriba va a ser más o menos lo mismo, Sí. pero para abajo va a ser un tercio. Y como la resistencia a la aislación es la principal, también sería un tercio del espesor del aislante. Eso tiene buen. Eso hay que tenerlo, hay que tratar de trabajarlo, digamos, ¿eh? Pero buena respuesta. Para el resto espero que tenga la respuesta así, más o menos para un mes y medio más. ¿Algún otro comentario o consulta? Bueno, dejamos hasta acá entonces. Como digo, la idea es que se ejerciten y esta, como digo, insisto, ya de avanzado, está en la parte más importante de la materia del curso. Tienen que aprenderla bien porque después, si no la aprenden ahora, les va a costar aprender. Tienen que aprovechar en toda la ayuda que tienen conmigo, con sus compañeros, etcétera, para poder resolver los problemas. Bien, dejamos hasta aquí entonces, nos vemos el miércoles.